Buenos días. El Instituto Nacional de Salud del Niño, la Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada, la Unidad de Capacitación Especializada, les da la bienvenida a cada uno de los participantes, a los participantes de las DIVIS, a todos los médicos que a nivel nacional van a estar hoy día y se van solamente a conectar a través de este tiempito para la ponencia del tema sobre viruela del mono en el humano, que está a cargo del doctor Jorge Luis Candela Herrera, quien es pediatra subespecialista en infectología pediátrica, es médico del Servicio de Infectología del Instituto Nacional de Salud del Niño, de nuestro instituto, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Pediatría, es miembro de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Buenos días, doctor Candela. ¿Puede usted iniciar su presentación? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siempre para mí es un gusto poder participar en estas actividades académicas que pueden llegar a diferentes partes de nuestro país. Y en esta oportunidad para tratar sobre un tema que está ocupando mucho las noticias, y es en relación a este brote multipaís de viruela del mono que comenzó en Europa y se ha diseminado a otros países como Estados Unidos, Canadá, Austria. Entonces, yo he llamado a esta conferencia viruela del mono en humanos una alerta de amenaza global. ¿Qué vamos a conversar? Vamos a conversar algunos aspectos sobre la virología, la epidemiología en África, algunas características de este brote multipaís en Europa, cuál es la clínica más resaltante, qué se sabe actualmente del manejo, de la prevención, y terminaremos haciendo hincapié en la alerta epidemiológica emitida por el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud. ¿Qué sabemos de la viruela del mono? Que es una infección zoonótica viral que produce una erupción similar a la viruela. Yo creo que la mayoría de nosotros en la actualidad nunca hemos visto una viruela. Lo que más se asemeja es la varicela, pero nunca hemos visto una viruela. Por lo tanto, para nosotros esta es una enfermedad que va a ser un poco difícil poder hacer el diagnóstico solo por bases clínicas. Esta es una enfermedad zoonótica viral que en décadas pasadas se consideraba restringida solo a determinadas áreas del África Central y del África Occidental en determinados nichos ecológicos. Lo que se sabe es que la propagación persona a persona es baja, menos mortalidad comparado con la viruela, produce enfermedad menos severa, menos secuelas y menos mortalidad, pero que clínicamente puede ser indistinguible de la viruela. Y a raíz de este brote multipaís que se ha presentado en Europa y se ha extendido fuera de Europa, es que actualmente se le considera una amenaza global. ¿Qué sabemos del monkeypox virus o virus de la viruela? Que es un ortopox virus de DNA de doble cadena que comparte similitudes con el virus de la viruela, causante de la viruela, el virus vaccina, que es el virus que se usó para la vacuna contra la viruela, y que fue detectado por primera vez en un grupo de monos, esto fue en 1950, que fueron exportados del África a Dinamarca con motivos de investigación. Pertenece al mismo género que el virus de la viruela y del virus de la vaccina. En la microscopía electrónica, los viriones del virus del monkeypox son indistinguibles de los viriones del virus de la viruela y del virus de la vaccina. Y que existen dos clados o cepas distintas. La viruela del mono de las regiones del África Central y del África Occidental. ¿Y qué implicancia tiene esta diferenciación? En que la viruela del mono del África Occidental tiende a producir cuadros menos severos y está asociado a menos muertes comparado con la viruela del mono del África Central. En humanos se identificó por primera vez en 1970 durante la campaña de vigilancia epidemiológica en la erradicación de la viruela.
se detectó en el África, en la República Democrática del Congo, que es África Central, en un niño de 9 meses de edad. A partir de la detección del primer caso, comenzaron a detectarse otros casos similares en población pediátrica. Es así que entre 1970 y 1980 se informaron de 59 casos con una mortalidad del 17%. ¿Qué se ha aprendido desde la detección de la viruela del mono en el África? Que la mayoría de los casos en esas décadas, a partir del 80, se presentaban en personas expuestas a animales silvestres, principalmente a roedores. De ahí que se considera que los roedores probablemente son parte del reservorio de este virus de la viruela del mono. Los monos y los humanos son hospederos accidentales, no se le considera reservorio. El primer brote de viruela del mono descrito fuera de África, en el hemisferio occidental, ocurrió en Estados Unidos en el año 2003 y estuvo asociado a la exposición a animales silvestres traídos del África, de la República de Ghana, con fines de uso como mascotas. Esta lámina la he tomado de la conferencia de la doctora Kelly Mesa Cornejo del CDC, que fue muy interesante y le he hecho algunas adiciones, ¿no? Acá muestra cronológicamente cómo ha evolucionado la presentación de casos de viruela del mono desde el año 1958, que fue descrito inicialmente en un grupo de monos en Dinamarca, procedentes del África Central. El primer caso detectado en humanos en el año 70 durante la vigilancia epidemiológica de erradicación de la viruela en un lactante de 9 meses de edad, y cómo, conforme se declaró erradicada la viruela y se suspendió la vacunación contra la viruela, comenzaron a incrementarse el número de casos en países tanto del África Central como del África Occidental. Si bien es cierto, los primeros brotes estuvieron asociados al contacto directo con animales, posteriormente se comenzaron a describir brotes ya de transmisión entre humanos con un antecedente de contacto cercano. Como les mencionaba, el primer brote fuera del continente africano se describió en Estados Unidos, en el estado de Texas, pero estuvo asociado a la importación de animales silvestres, ¿no? Estos son unos animales silvestres que fueron transportados a Estados Unidos para ser vendidos como mascotas, conocidos como perros de las praderas. Estos perros de las praderas que fueron importados de Ghana permanecieron en contacto con roedores silvestres procedentes del África Central, que también fueron importados y compartieron el mismo confinamiento durante el transporte. De ahí que se piensa que estos roedores silvestres transmitieron la infección a estos perros de la pradera y estos fueron los causantes del brote en humanos en el año 2003. Un gran brote de viruela del mono en Nigeria en el año 2017, y a partir del año 2017 comenzaron a reportarse casos en Europa, pero asociados a viajes al área endémica de Nigeria. Casos en el Reino Unido, en Israel, en Singapur, pero estos casos estaban asociados a viajes a áreas endémicas, principalmente a Nigeria, que estaba pasando por un brote de viruela del mono en población humana. Y en el año 2022 es que se describe este brote atípico en varios países de Europa, iniciando con los primeros reportes en el Reino Unido, Portugal, España y luego en otros países de Europa. Esta es la curva que muestra cómo se ha producido el aumento de casos de viruela del mono en África. Desde el primer caso detectado durante la vigilancia epidemiológica de la viruela en el año 70, los casos que siguieron reportándose fueron principalmente en niños. Y a partir del año 90 comenzó un incremento significativo del número de casos, comprometiendo cada vez a niños de más edad y posteriormente a adultos jóvenes y a adultos. Y esto guarda relación con la suspensión de la vacunación contra la viruela
y la disminución de la inmunidad de la población contra la viruela. Ya sea porque la población vacunada comenzó a tener una disminución de la inmunidad, o ya sea porque las nuevas cohortes de población ya no eran vacunadas contra la viruela. Los primeros estudios de brote de viruela del mono en África indicaban que los factores de riesgo para adquirir esta enfermedad era vivir en el bosque, tener sexo masculino, más frecuente en menores de 15 años de edad y ausencia de cicatriz de vacuna contra la viruela. Y en este estudio, que es una revisión sistemática, se reportó que los vacunados con viruela tenían 5.5 veces menor riesgo de adquirir la viruela del mono comparado con los no vacunados. O sea que la vacunación contra la viruela daba protección contra la enfermedad por viruela del mono o disminución de la severidad en aquellos que desarrollaban la enfermedad. Probablemente la viruela del mono ya existía desde antes del año en el cual se descubrió por primera vez, pero los casos eran confundidos con viruela o la protección de la vacuna contra viruela brindaba protección contra la viruela del mono. Ya a partir del año 2010 en el África se observa que la población afectada ya no son los niños menores de 5 años, los niños menores de 15 años, sino que comienza a afectar mayoritariamente a los mayores de 20 años de edad. ¿Por qué este aumento de casos de viruela de mono en humanos en el África Central y en el África Occidental a partir del año 90? Además de haber cesado la vacunación contra la viruela que daba una protección cruzada contra esta enfermedad. Esto tiene que ver con la deforestación de las áreas tropicales, las guerras que llevan al desplazamiento de las familias de poblados urbanos a áreas silvestres, escapando de los conflictos bélicos, a la hambruna asociada a estos conflictos bélicos que lleva a que la población busque otras fuentes de proteínas y comiencen a cazar animales silvestres que son potenciales reservorios de la viruela del mono, el uso de nuevas tierras para actividades agrícolas y, como no puede ser de otra manera, los cambios climáticos, que también van a favorecer la emergencia y reemergencia de enfermedades tropicales. Para el año 2010 al 2019, estos eran los países del África en los cuales ya se había reportado casos de viruela del mono, principalmente en la África Central, la República Democrática del Congo. Y comenzaron a presentarse los primeros casos en Europa asociados a viajes a áreas endémicas, como Nigeria, que presentaba uno de los brotes importantes, otro caso reportado en Israel. ¿Qué es importante recordar de estos casos del Reino Unido? ¿No? Que el primer caso estuvo asociado a viaje a área endémica y que un trabajador de salud que prestaba atención a uno de estos casos adquirió la enfermedad. Por lo tanto, en este brote de Reino Unido se reportó el primer caso de transmisión entre humanos y el primer caso de transmisión por una infección asociada a la atención en salud. Y este es un trabajo publicado por el doctor Grant, que es un epidemiólogo matemático, en el cual relaciona la inmunidad cruzada que confiere la vacuna contra la viruela contra infecciones por otros ortopoxvirus, entre ellos el virus de la viruela del mono. Y él, dentro de su estudio estadístico, ¿no? Calcula que con una inmunidad del 60% contra infecciones por ortopoxvirus, que puede ser conferida por la vacuna contra la viruela, el coeficiente de reproducción es menor de 1. Por lo tanto, el riesgo de que se produzcan brotes epidémicos es bajo. Recuerden que el coeficiente de reproducción es la capacidad que tiene una persona infectada de a cuántas susceptibles contagiar. Significa que si el coeficiente es menor de 1, la probabilidad que una persona contagie al menos a una persona es baja. Pero cuando la inmunidad
es menor del 60%, ¿no es cierto?, el coeficiente de reproducción comienza a elevarse. Y ese es uno de los riesgos de haber suspendido la vacunación contra la viruela. Entonces, muchos expertos se están preguntando si fue realmente una decisión acertada haber suspendido la vacunación contra la viruela. Ahora, probablemente se suspendió porque esta vacuna estaba asociada a efectos adversos significativos que en la actualidad no serían aceptables, pero se están desarrollando vacunas contra viruela de tercera generación. Estos son algunos datos relacionados a la epidemiología en los brotes de viruela del mono de África. Mire, el modo de transmisión. En los años 80 en la República Democrática del Congo, el 72% de los casos humanos estaban asociados a transmisión de fuente animal. En los años 90, ya el 78% de los casos estaba asociado a transmisión secundaria por otro humano. Y en Nigeria, entre el 2017 y el 2018, cerca del 60% de los casos no se logró identificar la fuente de infección. O sea, no había un antecedente de una mordedura o arañazo o contacto directo con un animal silvestre o un contacto con una persona con un diagnóstico conocido de viruela del mono. Y lo que se ha estimado es que la tasa de ataque secundario en humanos durante brotes de viruela del mono en el África puede variar entre el 8 al 12%, existiendo algunos reportes de hasta el 50%, pero se cuestiona este reporte del 50% porque estos reportes estuvo asociado con un brote de varicela. Entonces puede haber habido una confusión en relación viruela del mono y varicela. El otro aspecto a resaltar es la muerte. Antes de los años 90, el 100% de la muerte en el África era en niños menores de 10 años de edad. A partir del año 2000 a 2019, los menores de 10 años de edad representan solo el 37% de las muertes. Significa que en estos últimos años cada vez hay una población adolescente y adulta que se está asociando a muertes. Y dentro de la diferenciación entre los casos humanos de viruela del mono de África Central versus África Occidental, vemos que la del África Occidental está asociada a una menor mortalidad. Entonces, primariamente es una enfermedad zoonótica transmitida de animales silvestres a humanos a través de mordeduras, arañazos o contacto con fluidos corporales del animal infectado, incluso por tocar o limpiar la jaula del animal infectado o comer carne del animal infectado. Los reservorios probables en el África son principalmente los roedores. Y de hecho es importante recordar a las ardillas. Recordar que los monos son huéspedes incidentales, igual que los humanos. ¿Ok? O sea, los monos son contagiados por los roedores. ¿Qué es lo que se ha observado? Que cuando la exposición a los animales es una exposición invasiva, o sea, mordedura o rasguño, el riesgo de hacer manifestaciones sistémicas en el humano es mayor y el periodo de incubación es menor, comparado con solamente tener contacto con el animal. Entonces, lesiones invasivas, mayor riesgo de formas sistémicas, menor periodo de incubación. Esta lámina fue presentada por la doctora Kelly Mesa en su conferencia de viruela del mono. Y acá pueden ver los roedores que se han asociado como potenciales reservorios del virus monkeypox de la viruela del mono. Recordando que los monos se consideran un hospedero incidental como en el caso de los humanos. En relación a la transmisión persona a persona, que es muy importante recalcar que el riesgo de transmisión persona a persona se considera bajo. ¿En qué condiciones se puede producir una transmisión persona a persona? A través de gotas respiratorias, si es que es un contacto cara a cara, por lo menos mayor de 3 horas, sin usar equipo de protección personal. La otra forma de contagio es por el contacto cercano con las lesiones cutáneas infecciosas. O sea, el paciente con viruela del mono contagia desde que aparece la fiebre hasta que caen las costas. Durante todo el periodo de erupción contagian. Las lesiones de piel
en eritema, pápula, vesícula umbilicada y costra, contagia. Por lo tanto, el contacto con estas lesiones es una fuente de contagio. ¿Ok? Ahora, no se ha reportado que la viruela del mono se transmita por vía sexual, pero sí, el contacto sexual piel a piel con las lesiones infecciosas es una fuente de transmisión reconocida. ¿Ok? Es importante recordar que en el África se estuvieron describiendo fuentes de transmisión no determinada, que es lo mismo que se está describiendo en este brote atípico de Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. Y que puede haber transmisión al trabajador de salud. O sea, la viruela del mono puede ser una infección asociada a la atención en salud. Y como vamos a ver, el brote de Europa, ¿qué características tiene? Se ha descrito un número significativo en hombres que tienen sexo con hombres, en hombres que tienen sexo con hombres que acuden a las saunas o en conglomerados de personas. Estos son el número de casos reportados en países de Europa y fuera de Europa hasta 31 de mayo de este año. Ustedes pueden ver, comenzó el Reino Unido, Portugal, España, Holanda, Canadá, Alemania. ¿Y qué características tiene este brote atípico? Algunos casos, los primeros, tuvieron antecedentes de viaje a zona endémica, pero los otros casos que han aparecido en otros países, no hay antecedentes de viajes en áreas del África endémica de viruela del mono. No hay antecedentes de contacto con animales silvestres importados de áreas endémicas. La mayoría son hombres mayores de 25 años. Un buen porcentaje son hombres que tienen sexo con hombres que asistieron por las lesiones cutáneas a clínicas de enfermedad de transmisión sexual o que compartieron saunas. Y se ha asociado a un evento superpropagador que se presentó en Islas Canarias, que es la celebración del orgullo gay. Si bien es cierto, no se quiere estigmatizar a esta población en relación a este brote atípico de viruela del mono en humanos en Europa, es importante recalcar que son una población de riesgo debido al contacto íntimo. Por lo tanto, este brote de Europa aún está en investigación, aún no se han reportado casos fatales y la mayoría de los casos reportados son casos leves y formas localizadas. ¿Ok? La mayoría son casos leves y formas localizadas. Y no se ha asociado al momento a mortalidad. Y este es un cuadro publicado el 23 de mayo por una entidad europea en relación al riesgo de enfermedad por viruela del mono en diferentes poblaciones. Entonces, en este brote de Europa del año 2022, consideran que la probabilidad de transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres es alta. El impacto en la salud es bajo, pero el riesgo global para esta población se considera moderado, debido al contacto íntimo, por lo tanto, mayor riesgo de transmisión. En cambio, en la población general se considera que la probabilidad de infección es baja, el impacto es bajo y el riesgo total es bajo. En trabajadores de salud que atienden pacientes con viruela del mono, pero usan apropiadamente su equipo de protección personal, el riesgo es bajo. Si el trabajador de salud no usa apropiadamente su equipo de protección personal, se considera moderado. Lo mismo sucede con los trabajadores de laboratorio que manipulan muestras de pacientes con viruela del mono. Si usan apropiadamente los equipos de protección personal, se considera que el riesgo es bajo. Si no lo usan, se considera que el riesgo es alto. ¿Cuál es la población de riesgo de poder desarrollar formas severas? Los niños pequeños, sobre todo menores de 8 años, las mujeres embarazadas, las personas mayores de 60 años y los inmunocomprometidos, ya sea por VIH, sin tratamiento antirretroviral, pacientes trasplantados de médula ósea o pacientes en quimioterapia. Recuerden, estas son una evaluación de riesgo de viruela del mono elaborada a raíz del brote de Europa de este año. Esto puede cambiar en el transcurso de las semanas. Recordar que el periodo de incubación varía entre 6 a 13 días, considerándose entre 5 a 21 días
Y esto es muy importante, 21 días, porque esta cifra es la que se va a tomar en consideración para poder definir los casos probables de viruela del mono, ¿no? Y para el seguimiento de los contactos. Recordar que debemos considerar antecedentes de mordeduras o arañazos de animales silvestres procedentes de zonas endémicas y que cuando la exposición a los animales es por mordedura o arañazo, el periodo de incubación es más corto comparado con la exposición solamente por tener contacto con los animales. La clínica de la viruela del mono es difícil de distinguir de la viruela que fue erradicada en los años 80. Todas las personas menores de 50 años nunca han visto un caso de la viruela. De los que tenemos mayores de 50 años, probablemente los que tienen mayores de 70 años, médicos, alguna vez han visto un caso de viruela. Pero mi generación, yo no he visto nunca un caso de viruela. Yo he sido vacunado contra la viruela, pero no he visto casos de viruela. Se considera en la actualidad que la población menor de 50 años no tiene inmunidad contra la viruela. Por lo tanto, sería la población que tiene riesgo de hacer formas clínicas de enfermedad. ¿Ok? El periodo de transmisibilidad inicia con el inicio de los síntomas. Esta enfermedad comienza con una etapa prodrómica caracterizada por fiebre, cefalea, astenia, dolor lumbar, dolores musculares. Y al tercer a quinto día de haber aparecido la fiebre, aparece la etapa eruptiva. Recordar que el riesgo de transmisión es más elevado cuando aparece la etapa eruptiva, que son las lesiones características de la piel. Una diferencia entre la viruela y la viruela del mono y la varicela es la presencia de linfadenopatía suboccipitales, submentonianas, submaxilares, cervicales e inguinales durante la etapa eruptiva. Esa es una característica que describen los expertos en viruela del mono que han manejado casos en el África y que actualmente están manejando casos en Europa. Es una característica que ayuda a diferenciar la viruela, la varicela de la viruela del mono es la presencia de linfadenopatías submentonianas, submaxilares, cervicales e inguinales en la etapa eruptiva. Eso ayuda a diferenciar viruela de viruela del mono, ¿ok? Y también de la varicela. ¿Qué nos ayuda a diferenciar la viruela del mono y la viruela de la varicela? En que usualmente en la viruela y en la viruela del mono hay un monomorfismo regional. O sea, en una misma región vamos a encontrar lesiones en el mismo estadio. Y que las lesiones van a ser, si bien es cierto, el brote aparece en cara, se va a diseminar en mayor número de lesiones en los miembros, comprometiendo las palmas y las plantas de los pies. A diferencia de la varicela, que si bien es cierto, también comienza en la región suboccipital y en la cara, el mayor número de lesiones es centrípeto, es en el tronco, y un menor número de lesiones en los miembros. Aunque en los casos severos de varicela, como niños con VIH sin terapia antirretroviral, o niños que son contactos secundarios intradomiciliarios, también puede haber compromiso de palmas y plantas. De ahí que es muy importante la confirmación por laboratorio. La viruela del mono en su forma más severas puede comprometer las mucosas orales, las mucosas genitales, la mucosa anal y las conjuntivas. Y puede comprometer la córnea, causar una queratitis y dejar una cicatriz, una queratitis cicatrizal que puede conducir a la severa. La forma más severa de viruela del mono pueden tener lesiones de mayor tamaño. Y recordar que la evolución de las lesiones es de pápula a vesícula, de vesícula a pústula, de pústula a pústula umbilicada, a costra y luego caen las costras. ¿Cuánto dura este periodo? 2 a 4 semanas. Si las costras se infectan o se sacan prematuramente, van a dejar cicatriz
que pueden llegar a ser cicatrices deformantes. Entonces, esta es la evolución de la erupción exantemática de la viruela del mono, que es similar a la viruela. Mácula, progresa a pápula, luego a vesícula, la vesícula se umbilica, se torna de un contenido purulento y luego forma la costra. Y luego la costra debe caer espontáneamente. La viruela del mono contagia durante toda la etapa eruptiva, incluso durante la etapa costrosa, a diferencia de la varicela, que como ustedes saben, la varicela ya no contagia en la etapa costrosa. La viruela del mono deja de contagiar cuando ya las costras han caído espontáneamente. Y acá pueden ver estas fotografías. Aparece el eritema vesícula, acá aparece la pústula se umbilica, comienza a formar ulceración, se produce la costra y luego la costra cae espontáneamente. Si la lesión no se infecta y la costra cae espontáneamente, no va a dejar una cicatriz significativa o deformante. Pero algunas veces podemos, esta es una foto del brote de Estados Unidos asociado a perros de la pradera que fueron importados de la República de Ghana, ¿no? Miren, ve esta lesión de tipo vesicular. Entonces, cuando la lesión es entre humanos y es por un contacto no invasivo, el brote tiende a ser localizado, tiende a ser menos típico y tiende a ser menos leve y no suele haber manifestaciones sistémicas significativas. ¿Ok? Recordar que esta evolución se lleva a cabo en 2 a 4 semanas y que la viruela del mono contagia incluso en la etapa de post. Estas son fotos de un niño infectado en el brote asociado a perro de la pradera importado de Ghana en el año 2013 en Estados Unidos. Este es un niño que recibió una mordedura por esta mascota en el dedo índice, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo hace lesiones localizadas. Acá en la mano derecha, donde hubo la mordedura, y también en la mano izquierda. Si bien es cierto, hizo lesiones fuera de esta localización, el brote fue leve. ¿Ok? Y este es para el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, acá tenemos un niño del brote de Estados Unidos con viruela del mono, lesiones con monomorfismo regional. Todas las lesiones se encuentran en el mismo estadio en la mano. Y estas son lesiones en un niño nuestro con infección VIH y varicela. Entonces puede haber una confusión, ¿no? Acá vemos lesiones en el mismo estadio y acá vemos lesiones en estadios diferentes, ¿no? Entonces, en pacientes inmunocomprometidos puede ser difícil diferenciar la varicela de la viruela del mono. De ahí que es muy importante el antecedente epidemiológico de contacto con animales silvestres procedentes de áreas endémicas o contacto con personas con antecedentes de viajes o cuadros clínicos compatibles con viruela del mono. La confirmación diagnóstica es por laboratorio. Lo que se recomienda en la actualidad es por PCR a tiempo real. Existen 2 PCRs a tiempo real. Uno que detecta ortopoxvirus y otro que detecta monkeypox virus específicamente. Entonces, hay un algoritmo en el cual al hisopado de las lesiones cutáneas se le hace PCR a ortopox virus. Si sale negativo, se descarta monkeypox virus. Y si sale positivo, se hace el PCR específico para monkeypox virus. Si sale positivo, se confirma monkeypox virus. Si sale negativo, ¿no? Hay que descartar por otro tipo de examen. ¿Ok? Entonces, lo que se está recomendando actualmente es el PCR a tiempo real. ¿Cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? La infección bacteriana secundaria a las lesiones, en las lesiones de piel, debido a que estas lesiones son molestas, causan picazón, algunos refieren cierto dolor, entonces por la manipulación pueden adquirir infecciones sobreagregadas por estreptococo o estafilococo. Puede condicionar cicatrices deformantes, debido a que puede asociarse náuseas y vómitos, puede producir deshidratación, neumonía, obstrucción de la vía aérea por abscesos, se ha descrito abscesos retrofaríngeos, ¿no? También se ha descrito sepsis, neumonía,
encefalitis, como les mencionaba, queratitis con cicatrización y ceguera, y la mortalidad en los casos de viruela del mono del África Occidental es significativamente menor comparado con la mortalidad por el virus de la viruela del mono del África Central, principalmente de la República Democrática del Congo. En relación al manejo, en la actualidad, ¿qué medidas se están implementando? Principalmente las medidas de apoyo. En este brote de Europa, la mayoría de los casos han sido leves, muy pocos casos han requerido hospitalización. Por lo tanto, acá es muy importante el manejo de la hidratación, la alimentación, cubrir las heridas, medicamentos para calmar la picazón o el dolor. Es muy importante evitar el contacto con las lesiones de piel porque estas son infectantes. Si el paciente tiene náuseas y vómitos o dificultad para la alimentación, pues una hidratación endovenosa. La forma severa, tratamiento de soporte. Y si hay complicaciones bacterianas sobreagregadas, ya sea de las lesiones de piel o de las vías respiratorias, hay que tratar con la terapia antibiótica apropiada. ¿Existe terapia antiviral específica? Bueno, para las formas graves o pacientes con riesgo de formas graves o con localizaciones atípicas, como localizaciones en boca, en ojos o área genital, se ha desarrollado el tecovirimat, que es sería el tratamiento de elección. Este tecovirimat es un antiviral que inhibe la síntesis de una proteína importante para la reproducción del virus y la transmisión a otros hospederos. No hay ensayos clínicos en humanos, pero ensayos clínicos desarrollados en animales han demostrado que reduce la severidad de enfermedad en animales de experimentación. Por lo tanto, se estima que tendría utilidad para su uso en humanos y ha sido aprobado en algunos países en el caso de formas severas o pacientes que presenten riesgo de formas severas por viruela del mono. Algunos expertos consideran que en formas muy severas podría estar justificado la asociación con cidofovir, pero el problema del cidofovir es muy nefrotóxico. Por lo tanto, si bien es cierto, el tecovirimat es una alternativa para el tratamiento de las formas severas o pacientes con riesgo de formas severas, todavía no hay mucha evidencia de ensayos clínicos y básicamente la recomendación viene de estudios en animales. Para la prevención, ¿no? Sabemos que la vacuna contra la viruela produce una inmunidad cruzada contra otras infecciones por otros ortopovirus, como el virus de la viruela del mono, que se estima que la vacuna contra la varicela brindaría una protección del 85% contra enfermedad de viruela del mono e incluso en aquellos que no previenen la enfermedad mejoraría los síntomas, disminuyendo la mortalidad. En la actualidad no se recomienda el uso de la vacuna contra la viruela que se usó para la campaña de erradicación de la viruela, porque los efectos adversos reportados en esa época ya no serían aceptables en estos tiempos. Se están desarrollando nuevas generaciones de vacuna contra la viruela, como la vacina Ankara modificada, que brindaría protección contra la viruela humana, el virus de la viruela y el virus de la viruela del mono. ¿Y en quién estaría justificado? En la población de alto riesgo de exposición, como los trabajadores de salud que están expuestos en el laboratorio o en el cuidado de los pacientes. El régimen es de 2 dosis, una dosis inicial y otra dosis a los 28 días. Todavía no hay ensayos clínicos en humanos, solamente en animales, pero en monos, pero se estima que conferiría una protección con menos eventos adversos, pero todavía su indicación está restringida y debe ser avalada por las autoridades sanitarias. Esta vacuna también sería útil para la profilaxis post-exposición, ¿no? Entonces, aquellos trabajadores de salud expuestos que no han sido previamente vacunados y han estado en contacto directo sin equipo de protección con pacientes con viruela del mono, ¿no? La profilaxis post-exposición idealmente debería administrarse 4 días post-exposición, pero podría estar justificado administrarla dentro de los 14 días post-exposición. Otra alternativa para la
profilaxis post-exposición es la inmunoglobulina contra el virus vaccina, que es el virus que originalmente se usó para elaborar la vacuna contra el virus. Se ha visto que esta inmunoglobulina podría ser de utilidad en aquellos pacientes en los cuales estaría contraindicada la vacuna de tercera generación ANCARA modificada, que serían los pacientes inmunodeprimidos con antecedentes de exposición, ya que por ser inmunodeprimidos no estaría contraindicada la vacuna ANCARA modificada. ¿Ok? Y para terminar, quiero recalcar la definición de caso elaborada por el CDC del Ministerio de Salud para la vigilancia. ¿Cómo podemos contribuir nosotros actualmente a la prevención y control de esta pandemia? Detectando tempranamente los casos sospechosos y probables para implementar el aislamiento y el seguimiento de los contactos. Esa es nuestra misión actualmente. Si detectamos un caso sospechoso probable, ¿no? Hay que hospitalizarlo, mantenerlo en aislamiento apropiado, aislamiento de gotas y de contacto, usar el equipo de protección personal apropiado y hacer el rastreo de los contactos. Que es importante recordar que en la investigación de caso, si es un caso sintomático, debe ser aislado. Idealmente un aislamiento individual y someterlo a precaución de aislamiento de contacto y de gotas. Y si hay riesgo de generación de aerosoles, aislamiento de vía aérea. Y el equipo de personal, el personal de salud tiene que utilizar el equipo de protección personal apropiado. A diferencia de los contactos, a los contactos se le tiene que hacer un seguimiento. A los contactos no se les aísla, porque los pacientes se consideran que si no son sintomáticos, no hay riesgo de contagio. Por lo tanto, vamos a aislar a los contactos si es que hacen fiebre o aparecen otras manifestaciones sugestivas de viruela del mono. Es muy importante la confirmación de los casos sospechosos y probables de viruela del mono, y para esto es una enfermedad de notificación obligatoria y se tiene que tomar la muestra apropiada y ser enviada al Instituto Nacional de Salud. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir a los contactos? 21 días. ¿Cuánto tiempo van a permanecer en aislamiento los casos? Por lo menos 4 semanas o hasta que las costras hayan caído espontáneamente. Estas son las recomendaciones. Es muy importante que como trabajadores de salud tengamos claros cuáles son las definiciones de caso probable, sospechoso y caso confirmado, qué hacer ante un caso sospechoso probable, cómo hacer el seguimiento de los contactos, cómo enviar las muestras al laboratorio de referencia, y el otro aspecto muy importante, el uso apropiado de los equipos de protección personal. ¿Ok? Y recordar el envío de las muestras. ¿No es cierto? Esto ustedes lo van a encontrar en la alerta epidemiológica emitida por el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas, ¿no? Recordar que es más probable aislar el agente infeccioso en las muestras de las lesiones de la piel. ¿Ok? La viremia se considera que es transitoria, por lo tanto es menos probable aislar el virus en la sangre. Donde es más probable aislar el virus es en las lesiones de la piel. Entonces, ¿qué lección hemos aprendido el día de hoy? Que la viruela del mono no es más una rara enfermedad viral zoonótica que ocurre primariamente en áreas remotas del África Central y Occidental, cerca de bosques tropicales. Ya no. Ahora es una enfermedad que potencialmente puede diseminarse a otros países y que puede ser causa de transmisión interhumana y de infección asociada a la atención en salud. Muchas gracias. Estas son las fuentes bibliográficas que ustedes pueden consultar y que yo he consultado para la elaboración de esta presentación. Muchas gracias, doctor Candela, por su clara exposición, por habernos aclarado algunos conceptos, actualizado algunos conceptos sobre esta enfermedad. Y
y poder estar atentos, ¿no? Para que nosotros estemos atentos ante cualquier brote, sobre todo en edad pediátrica. Este brote fue alertado el 7 de mayo de este año, ¿no? Fue en niños, ¿fue el grupo más importante de los niños o también estuvieron involucrados los adultos, doctor, en este último No, brote? en este brote atípico de Europa han sido adultos. Han sido primariamente adultos. Algunos tenían antecedentes de haber viajado a una zona endémica del África, pero la mayoría que fueron apareciendo en otras partes del mismo país y en otras partes de Europa no tenían ni antecedentes de haber viajado a un área endémica de viruela del mono, no tenían antecedentes de haber estado en contacto con un caso probable o sospechoso de viruela del mono, ni tampoco haber estado en contacto con un animal silvestre importado de un área endémica de viruela del mono. ¿Ok? De ahí que realmente este brote ha alarmado, ha encendido las alarmas en Europa. Si bien si bien es cierto, el riesgo de transmisión interhumana es bajo, porque se necesita un contacto muy cercano, es importante detectar a los casos para evitar que esto se siga propagando. Y otro aspecto muy importante que no mencioné en la exposición es evitar el contacto de los enfermos y de los contactos de enfermos con mascotas. ¿Ok? Porque existe el riesgo teórico de que pueda haber transmisión del humano infectado a la mascota y luego el animal transformarse en reservorio. ¿Ok? Entonces, los casos de viruelas probables, sospechosos o confirmados de viruela del mono y sus contactos deben evitar el contacto con mascotas. ¿Ok? El otro aspecto importante que me olvidé mencionar es que este virus puede permanecer viable en el ambiente, en las superficies. Por ejemplo, se ha visto que un factor de riesgo para contraer viruela del mono es estar en contacto con la ropa de cama o dormir con un caso de viruela del mono. ¿Ok? Entonces, la ropa de cama, la ropa del paciente deben ser manipulados con equipo de protección y deben llevarse a cabo, ¿no?, las medidas apropiadas para evitar la contaminación. O sea, este virus puede permanecer en el ambiente y puede resistir hasta menos de 60 grados. O sea, a partir de los 60 grados, este virus ya no resiste. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Muy amable. A ver, vamos a ver qué preguntas hay en el chat. Bueno, le mandan felicitaciones por su excelente ponencia, doctor, los participantes. Y acá hay una pregunta. Le solicitan que si puede repetir acerca de cómo sería el diagnóstico tomando en cuenta el PCR en tiempo real. Bueno, la técnica del PCR a tiempo real para viruela del mono lo está haciendo básicamente los laboratorios de referencia. A nivel nacional, si tenemos un caso probable, sospechoso, y se toma la muestra, ¿no?, esta debe ser referida a través de la red de laboratorios de referencia al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Ya ustedes pueden encontrar, porque está libre en Internet, la alerta epidemiológica del CDC, en el cual les dice cuáles son las condiciones, están los criterios diagnósticos y cuáles son las condiciones en las cuales debe enviarse la muestra para PCR a tiempo real. Ya. Acá hay otra pregunta que plantean, ¿en cuál de las 5 lesiones es mayor el contagio y por qué? No, todas se consideran contagiantes. Probablemente la vesícula rota sea más contagiante que una vesícula íntegra. Es por sentido común, ¿no? O sea, si tenemos eritema, pápula, vesícula umbilicada, vesícula ulcerada, costra, probablemente la vesícula umbilicada y ulcerada sean más contagiantes porque hay mayor exposición al fluido que contiene mayor cantidad de virus. Pero yo creo que el conocimiento que debe quedar es la viruela del mono contagia en todos los estadios de lesión cutánea. Deja de contagiar cuando ya las costras han caído espontáneamente. Claro, gracias, doctor. Acá hay otro. ¿Se conocen casos en América Latina o países cercanos al Perú? Bueno, el primero que ha sido reportado en América Latina ha sido en Argentina, ¿no? En Argentina.
pero a nivel nacional todavía no tenemos, ¿no? Pero estamos en alerta. ¿Ok? Ahora, yo quiero hacer una reflexión. Esto que está sucediendo en Europa nos puede suceder a nosotros con nuestra Amazonía. O sea, no es necesario ir al África para que emerja un nuevo agente infeccioso que es prevalente en áreas silvestres. Recordar que nosotros tenemos una amplia Amazonía. ¿Ok? Por lo tanto, debería estar prohibido, ¿no?, el tráfico de animales silvestres. Cuando traemos un animal silvestre a la Amazonía, no sabemos qué agente es infeccioso. Ese animal silvestre puede ser reservorio. ¿Ok? Es muy importante la vigilancia epidemiológica, como Europa, a través de un sistema de vigilancia epidemiológica, notificación de casos y búsqueda de contactos, está tratando de controlar, ya está viendo los resultados, ¿no?, del control de esta brote epidémico atípico. Nuestro sistema de vigilancia del CDC, del MINSA es muy bueno. Hemos podido controlar el brote de sarampión importado que tuvimos años anteriores. O sea, hemos podido controlar la emergencia de difteria que hubo en el año 2020, ¿no? Entonces yo creo que acá es muy importante contar con un sistema de vigilancia epidemiológica fuerte, eficiente, ¿no? Yo creo que nosotros lo contamos. Pero pues, pongamos, en Europa, si bien es cierto, las autoridades no quieren estigmatizar este brote y relacionarlo directamente con la población de hombres que tienen sexo con hombres, un grupo importante de los infectados son hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, la conducta de tener varias parejas sexuales, asistir a estas fiestas en las cuales tienen múltiples contactos sexuales, contactos piel a piel, puede haber servido como un amplificador de la aparición de casos, ¿no? De ahí que su recomendación al 23 de mayo es que la población que tiene sexo, hombres que tienen sexo con hombres, es una población de riesgo, sin necesidad de estigmatizarlos, pero sí hay que educarlos. Okay. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Hay casos atípicos y cuáles serían sus signos y síntomas? Miren, ve, todavía no se sabe mucho, en el occidente no se sabe mucho todavía de la viruela del mono. Los casos reportados en la actualidad en Europa son menos de 1000 y están distribuidos en diferentes países. Lo que se ha observado en este brote en Europa es que en la mayoría de los casos, como no han sido contactos invasivos, ¿no es cierto?, ya han sido probablemente por contacto cercano, piel a piel, ¿no? Los brotes, las formas son leves o son localizadas y no son severas. ¿Ok? Entonces, por ahora no podríamos hablar de casos atípicos. O sea, este es un brote atípico en Europa, porque no se compara, no es similar a los brotes que se han presentado en el África Central y el África Occidental. ¿Ok? Esta es una enfermedad a la cual recién estamos tomando conocimiento, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los colegas en el Perú que hemos dictado esta charla, nunca hemos visto una viruela ni hemos visto una viruela del mono. Y lo que hemos hecho son revisiones bibliográficas y tratar de coger los aspectos más importantes del conocimiento actual para poder compartirlo con los colegas para estar alerta ante la presencia de algún caso sospechoso o probable. Okay. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta. En la fase costrosa, ¿contagia la viruela a diferencia de la varicela? En la varicela no contagia en la etapa costrosa. En un niño con varicela, que ya todas las lesiones están en costra, ya no contagia. A diferencia de la viruela y la viruela del mono, que las costras, la etapa costrosa aún contagia. Deja de contagiar cuando ya han caído espontáneamente las costras. O sea, cuando el paciente ya no tiene costras porque han caído espontáneamente, ya no contagia. Y eso es más o menos a las 4 semanas. Ya. Acá hay otra pregunta. ¿El paciente tiene que tener sí o sí todos los signos y síntomas o basta uno o dos para poder ser considerado sospechoso? Bueno, si tiene fiebre asociado a cualquier síntoma general y tiene antecedentes de haber estado en contacto con un caso probable o confirmado de viruela del mono, o con un caso con características clínicas compatibles con viruela del mono, con la presencia de un exantema
eritema, topápulo, vesículo costroso, ese ya debería ser considerado un caso. ¿Ok? O sea, nosotros cuando hacemos vigilancia epidemiológica tenemos que priorizar la sensibilidad a la especificidad. Pero no significa que todo niño con fiebre va a ser un caso probable de viruela del mono. Hay que ver si hay un nexo epidemiológico con un paciente que ha tenido lesiones compatibles, con un antecedente epidemiológico que ha viajado a una zona endémica o ha estado en contacto con un animal silvestre importado de esa zona, ¿no? O un paciente que fue considerado caso probable o sospechoso. Acá hay una última pregunta, dice. ¿La vacuna de la viruela humana tiene alguna protección? O sea, aquellas personas mayores de 50, 60, que ya tuvieron la vacuna de la viruela, ¿están protegidas? Se considera que la vacuna contra la viruela, los que hemos sido vacunados contra la viruela, porque yo he sido en esa época vacunado, yo he nacido en el 59, y la vacuna se dejó en el año 78, 80, se considera que tenemos una protección. Al principio se consideraba que la protección era de 20 años, pero ahora se considera que puede ser por toda la vida, ¿no? Entonces, se estima que la vacuna contra la viruela da una protección del 85% contra viruela del mono. Y de aquellos que han sido vacunados y hacen enfermedad, tienden a ser una forma leve. Entonces, en la mayoría de las publicaciones indican que la población actual menor de 50 años de edad es la que es susceptible, es más susceptible a viruela del mono, porque no ha sido vacunada contra la viruela. Estarían en mayor riesgo, ¿no? Claro, mayor. Ok. Bueno, acá ha habido otra preguntita. ¿Pueden haber enantemas en Sí, esta viruela? claro, hay, por eso digo, puede haber compromiso de mucosa oral, Enantema. lesiones eritematosas, tipo aftosa mucosa oral, en conjuntivas, puede haber queratitis también, en área genital y también en área perianal. Sí, esos son los enantemas, en las zonas mucosas. Y son dolorosas, en esas áreas son dolorosas. Doctor, a ver, no sé si usted tiene alcance a esta pregunta. Bueno, lo felicitan y le preguntan si hay una norma técnica. Si ya existe una norma técnica, si usted sabe de una norma No, hay técnica. una alerta. O sea, lo que hay ahorita son alertas. A nivel mundial lo que hay son alertas. Y en las alertas, ahorita ¿cuál es el objetivo? Ahorita el objetivo no es en nuestro país no es pensar en tratamiento, no es pensar en vacuna. El objetivo en este momento en nuestro país es detectar cualquier caso probable o sospechoso para aislarlo, confirmarlo y mientras se confirma, hacer la búsqueda de contactos y hacer el seguimiento. Ese es el objetivo actual en nuestro país. En nuestro país el objetivo actual no es vacunar, no es tratar, no, es tratar de detectar la alerta epidemiológica, tratar de detectar la aparición del primer caso para hacerle un cerco epidemiológico y evitar que aparezcan casos secundarios. Doctor Candela, muchísimas gracias por su excelente participación. Nos permite aclarar muchas dudas, estar en mayor alerta ante presentación de cualquier caso de estos. Muchas gracias, doctor. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.